Hay algunas ocasiones en la vida donde conocer a ciertas personas puede llegar a representar un verdadero privilegio. Para mí, puedo decir que haber cruzado mi monótono camino con el del Dr. Fernando Trevor me hizo sentir por primera vez que mi existencia tenía un mérito, un pequeño resplandor de autosuficiencia. Me hizo sentir que la sangre que recorre esta carne no es un mero desperdicio de sustancia. Fue durante una fría noche de invierno, mientras yo, inmerso en mi rutinaria vida, realizaba las labores que me correspondían. Era parte del personal de intendencia de la universidad, donde el Dr. Trevor impartía la materia de química. Espero no quitarle mérito a la extraordinaria fama de la que el doctor se hizo en estas instalaciones. Es muy probable que la materia que impartía tenía un nombre mucho más intrincado y complejo que simplemente nombrarla al mencionar la ciencia relacionada a su doctrina. Pero, ruego me perdonen, soy una persona sin la preparación necesaria de entender a un nivel académico el trabajo de este hombre. Si fuera necesario describir la característica que más llama mi atención del Dr. Trevor, entre muchas peculiaridades que logré conocer en el corto periodo de tiempo que tuve el honor en servirle como ayudante, sería que me era muy impresionante cómo, al parecer, ese hombre nunca dormía. Mucho después de haber terminado sus horas de trabajo en esta institución, era cuando nos dábamos cita en un deteriorado laboratorio abandonado en las torres de la universidad. Y debo agregar, él se quedaba mezclando sus fórmulas, dibujando números incomprensibles para mí en sus pergaminos, cuando yo, rendido al cansancio, debía partir a mi hogar. Me parecía increíble cómo, al día siguiente, el doctor estaba impartiendo sus conocimientos entre el alumnado, mucho antes de que yo arribara a la universidad. En muchas ocasiones llegué a pensar que él tenía oculta una posada dentro de las instalaciones, donde podría dormir algunas horas diarias para así, al día siguiente, seguir con sus labores, más fresco e entusiasmado que cualquiera de los otros docentes. Nunca logré saberlo con certeza. Nunca me atreví a preguntarlo. Me pareció un encarecido signo de debilidad de mi parte, pues él, a comparación conmigo, siendo un hombre de una edad mucho más avanzada, tenía el doble de vitalidad que las que mi cuerpo podía generar. Creo que en gran medida, esa astucia incansable que mostraba día tras día se debía al deseo arraigado que estoy seguro mantiene latiendo con pasión su corazón. Aquella noche fría de invierno, incitado por el sonido sórdido de pipetas y artefactos de cristal con los que el doctor probaba sus fórmulas, me hicieron adentrarme al abandonado laboratorio. Debo admitir, temeroso y con el palo de mi escoba listo para atacar. Al encontrarnos, el Dr. Trevor me recibió con una sonrisa llena de sinceridad y simplemente me dijo: «Discúlpame, me he quedado a trabajar hasta tarde». Después de presentarnos, fue cuando por primera vez el doctor contó eso que de primera mano consideré un infame objetivo. Él tenía la firme convicción de que sería capaz de crear una quimera, una mezcla de dos criaturas vivientes que entusiasmado me mostraba en sus terroríficos dibujos, hechos en pergaminos amarillentos que resaltaban lo tétrico de su finalidad. Sin detenerme a pensarlo, y con una exaltada curiosidad pregunté: ¿por qué alguien quisiera hacer algo de esa naturaleza? ¿Es acaso algo posible? Me parece, doctor, una verdadera abominación. Calma por un segundo tu tempestuoso corazón, amigo mío, y permíteme explicar la motivación que tengo por lograr esto, que todo colega a quien he expuesto lo ha considerado igual de aberrante como tú lo juzgas en este momento. Tengo la creencia, dijo él, que al no ser tú uno de esos científicos investigadores cabezas duras, con la mente tan hermética como la puerta que acabas de atravesar, tal vez puedas llegar a ser empático con mi objetivo. En ese momento, y apresurado por su emoción fortuita, que era contenida por esas viejas paredes,
Sacó múltiples pliegos de hojas y algunos trozos de madera tallados con inscripciones que no logré comprender. Me queda solo la veracidad de la que me impregnaba con sus palabras, pues nunca podré comprobar si todo lo que esa noche me dijo y que elevó mi pensamiento a un estado que una persona en mi condición jamás hubiera podido llegar siquiera a soñar era mentira, o en verdad el doctor Fernando Trevor estaba maquilando algo disruptivo en el significado de toda existencia en esta tierra. Me habló de antiguas inteligencias que habían dejado grabados los precedentes en esos viejos trozos de madera, de lo que él intentaba lograr. Me habló de los sabios alquimistas de milenios pasados y cómo con sus investigaciones lograron llevar a simples seres humanos hasta la condición de semidioses para ser adorados por todos los mortales de aquellos tiempos, por la gracia que habían obtenido al completar ese extraño ritual místico enriquecido con la más sólida ciencia, adelantada incluso a nuestros días, y que muchos supuestos entendidos en el tema preferían ignorar y en ocasiones ridiculizar por lo alejado que están estas inscripciones a algo que ellos en vida hubieran sido capaces de vislumbrar. Hay por todo el mundo, amigo mío, me dijo el doctor Trevor, evidencia de estos gloriosos seres, y la información sobre cómo traerlos a la vida está aquí, justo en mis manos. Al pasar las horas, las palabras del doctor me asombraban cada vez más. Me descubría a mí mismo, en ocasiones, con la boca un poco entreabierta, de lo inmersivo que era su discurso para mí. Me habló de los avances de antiguas civilizaciones, guiados por esos seres. Me habló de la influencia que han tenido hasta nuestros días, a pesar de que hace mucho tiempo ellos han desaparecido. Él me aseguró que estos seres no morían, y que la única razón de no permanecer en esta tierra era porque, llegado un punto en el transcurso de sus vidas, dotaban a los seres humanos de tal inteligencia que llegaban a considerar ser peligrosos para la supervivencia de nuestra raza, y sin más, simplemente se elevaban al cielo y desaparecían en el infinito cosmos para, te lo aseguro, amigo mío, dijo el doctor, tocar la vida de otras civilizaciones, llevar los adelantos y todo el legado que a nosotros nos han dejado a otras formas de vida. Pero mira a tu alrededor, dijo él, mira la decadencia, mira el caos que nuestra raza ha provocado. Voltea a ver por un momento lo cercano que estamos al peor escenario de caos que pudiéramos provocar como especie, por nuestra necedad, por nuestra soberbia, por nuestra avaricia. Respóndeme, por favor, ¿no crees que es momento de traerlos de vuelta? ¿No crees que es momento de que el hombre entienda que hay formas de vida muy superiores a la propia? ¿No crees necesario que por lo menos intente esta hazaña? Todo aquello me parecía fascinante y mantenía mi expectativa a tal grado que empecé a sentir cómo mi cabeza comenzaba a doler entre más miraba fragmentos de esos pergaminos y de esas tablas. Una inquietud helaba toda fibra en mi cuerpo, hasta que no pude contener por más tiempo mi boca y con voz temblorosa le dije: Doctor, esos seres que me muestra en todos estos grabados están de pie. Son figuras que se elevan mucho más alto que la de todos los seres humanos que los acompañan. No puedo evitar notar que todas las personas están arrodilladas ante ellos. No puedo dejar de pensar sobre el significado de estas imágenes. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué tipo de criaturas son? ¿Cuál es su manera de actuar y qué reacción tienen al interactuar con la raza humana? Se desbordó mi preocupación y acalló toda templanza que restaba en mi ser por la reacción del doctor ante mi pregunta. Creo que terminamos por esta noche, amigo, dijo él.
Sin recibir respuesta a mi espeluznante inquietud, me indicó que tomara la escoba, único instrumento que me pertenecía entre todos los artefactos que lustrosos contrastaban con toda la suciedad que nos rodeaba, y me marchara de ese lugar. No tuve más opción que acatar sus órdenes. Mientras seguía la dirección que me indicaba su brazo, antes de cerrar la puerta tras mi partida, el Dr. Trevor pronunció unas palabras que hasta el día de hoy no sé si hice bien al escuchar, pues ha significado en mi vida atender a su invitación la peor maldición para mi irrelevante existencia. Te espero mañana por la noche, a la misma hora. Sería grato compartir un café con otra persona durante las largas noches que paso confinado en este lugar. Claro, acepta esta invitación solo si existe en tu mente el interés de conocer más sobre lo que ya hablamos. Como fácilmente se pudiera intuir, esa noche no dormí. Creo que no he logrado desde aquel momento tener un sueño profundo. Cada día despertaba agitado y con la frente cubierta en sudor por un pensamiento, una idea que me aterraba con tal intensidad que me provocaba friccionar inconscientemente mis dientes hasta el punto del desgaste. ¿Será esta noche? ¿Esta noche el doctor lo va a lograr? ¿Qué sería del destino de todas las personas en este pueblo si logra despertar a ese ser, a eso, quien, en efecto, sus pergaminos atestiguan que han existido por todas partes del mundo con diferentes formas, diferentes significados? ¿Qué pasará si el doctor lo logra? Han sido en verdad noches muy largas. Lo que recuerdo con mayor frecuencia de entre todas sus pláticas es una hipótesis que el Dr. Trevor sostendrá, estoy seguro, hasta el último de sus días. Toda especie diferente a la nuestra existe en este planeta con el único objetivo de completar nuestra propia existencia. A través de los procesos químicos y fisiológicos adecuados, todo lo que constituye nuestra humanidad puede ser adherido a la información genética de eso que injustamente hemos denominado razas inferiores. Qué ciegos hemos sido. Están allí, esperando, con sus magníficas habilidades, con sus extraordinarias características, aguardando a que alguien sea capaz de tomarlas y despertar al que nunca debe volver a dormir, mitad hombre, mitad bestia, pero con una inexplicable condición de divinidad que ninguna ciencia podrá lograr hacernos comprender. Los antiguos humanos dibujaron en esas maderas criaturas humanoides con cabezas de águila, criaturas con características felinas, personas que se asemejaban más a reptiles que a seres humanos, y el doctor creía que era esa mezcla, esas inquietantes quimeras, lo que debía este mundo de nuevo conocer. Ha sido muy difícil que alguien crea en mi declaración, pues no dejamos rastro del trabajo del Dr. Fernando Trevor, esa extraordinaria persona que gracias a su mente privilegiada logró traer a la vida a una quimera. Con el paso del tiempo, el deseo que vivía en el corazón del doctor se impregnó en mi ser, y por esa aturdidora pasión que nos provocaba acercarnos cada vez más a lo que se convirtió en el objetivo ahora de nosotros dos, poco a poco fuimos mutando en algo más bajo que un par de vulgares delincuentes, pues el doctor debía experimentar con diversos tipos de animales, los cuales inevitablemente perdían la vida. La mezcla se llevaba a cabo cada vez con una persona diferente, y como puedes suponerlo, al igual que la pila de cadáveres de animales que rebosaba en las profundidades del bosque colindante a la universidad, también iba creciendo la pila de cadáveres de seres humanos a quienes tuvimos que sacrificar. ¿Los fines justifican los medios? No lo sé. Me quedó claro que nuestra humanidad
se había reducido a algo tan repulsivo que ya ni siquiera considero ser una persona. Pues de la misma forma como tuvimos que experimentar con distintas razas de animales, también lo hicimos con distintos tipos de personas, entre ellos niños, mujeres, bebés con apenas unos meses de edad. Poco a poco, todo límite se fue borrando, y lo único que importaba en todo el mundo para nosotros era que las quimeras soportaban cada vez un poco más con vida. Con cada vida que sacrificábamos, el doctor mejoraba su fórmula. Uno de los récords que más nos llenó de ilusión fue cuando logramos concebir a una criatura terriblemente deforme que podría llevar tu mente a un estado tal de desesperación que el solo hecho de verla podía hacerte romper en llanto. Este ser logró sobrevivir por algo cercano a los 10 minutos. Fue el resultado de mezclar la existencia de un campesino que estoy seguro nadie va a extrañar y un águila que logramos capturar en una de las múltiples trampas que habíamos puesto en el bosque. Su deformidad era tal que me costaba trabajo mirarla, pero era necesario para apreciar cómo sus ojos parecían estar llenos de lucidez. Vimos con mucha emoción cómo fue capaz de permanecer sentada frente a nosotros en una vieja silla de madera en la que le ayudamos a incorporarse después de su fusión. Se notó el dolor que le provocaba su deformidad y en algunas ocasiones logró abrir su boca, o más bien, esa deforme cavidad que asemejaba a un pico de águila cubierta con nervios expuestos de un ser humano. No sabemos con certeza si trataba de emitir gritos de dolor o comunicarse con nosotros. Creo que coincidimos el doctor y yo al elegir creer la segunda. Su gelatinoso cuerpo, cubierto de nervios como si a una persona le hubieran arrancado la piel, la carne viva y rebosante en algunos sectores de retorcidas plumas, se desplomó ante nosotros. Cayó muerta al esparcir los gases que rodeaban aún el cuerpo tras la fusión. Y como ya era rutinario para nosotros, empezamos con nuestra labor de limpieza. El doctor mezclaba sus fluorescentes fórmulas en una gran bañera que conseguimos un herrero de la ciudad nos construyera reforzada, pues sabíamos de los incontrolables espasmos que las criaturas sufren tras la fusión. Vaciamos el líquido compuesto de vísceras y cabello, entre otros muchos componentes de los que ignoraba su procedencia, en grandes contenedores para después poder deshacernos de ellos. En algunas ocasiones, el calor que producía el proceso era casi incontrolable. En algunas otras, el cuarto se llenaba de un frío abrasador. Con el tiempo, logramos identificar qué tipo de animales eran los que irradiaban frío y cuáles desprendían calor en su fusión. Tomamos esas criaturas amorfas y con dificultad, el doctor y yo las colocamos sobre la carretilla que Trevor había traído desde su granja en las afueras de la ciudad. Llamamos rápidamente a nuestro transporte, una vieja carreta de carga que era tirada por 2 caballos y dirigida por una persona de una edad muy avanzada para ser de interés para nuestros experimentos, a quien le entregábamos fuertes cantidades de dinero, bajo el compromiso de no preguntar y no hablar sobre la carga que cada noche llevábamos hasta las profundidades del bosque. Todo eso se volvió nuestra rutina diaria. Y debo admitir que en el camino de regreso, ya habiéndonos deshecho de nuestro terrible crimen en forma monstruosa de un experimento diabólico, en el silencio del bosque y tras el crujir de las llantas de madera de esa carreta, sentía, en una parte muy intrínseca de mi ser, una extraña emoción por conocer el resultado del experimento al día siguiente. Cada vez nos acercamos más, me decía a mí mismo. Cada vez estamos más cerca de lograrlo. Estoy seguro que cada vez que alguien escuche esta declaración, será muy evidente la admiración que sentía por el Dr. Trevor. En ocasiones me preguntaba a mí mismo qué hubiese sido de este hombre, si su pasión, si su determinación incansable
fuera dirigido a algo distinto, a algo menos terrible que lo que hacemos hasta hoy. Es una de esas cosas que jamás conoceré, y también sé que ese pensamiento es un remordimiento que tendré que llevar en mi pecho por lo que me reste de vida. El doctor no merecía haber tenido un final tan horrible. Estoy seguro de no equivocarme al afirmar que pocos hombres han terminado su vida bajo tanto sufrimiento físico. Como lo dije al inicio de esta declaración, el doctor lo logró. Fue con una serpiente y un periodista que estaba empezando a hacer demasiadas preguntas sobre el fétido olor que provenía desde el bosque. Creo que, según el dicho, matamos 2 pájaros de un tiro. Lo invitamos hasta nuestro laboratorio, bajo la condición de confidencialidad y anonimato, pues le dijimos, era una exclusiva que no se querría perder. La reputación del Dr. Trevor hizo la labor de convencimiento. Al llegar el periodista, fui yo quien se encargó de colocar en sus manos el café repleto de poderosos omníferos, mientras el Dr. Trevor revelaba la verdad de su plan. Me sorprendió por un momento que le estaba contando a detalle todo lo que habíamos estado haciendo en ese laboratorio, pero luego entendí que el doctor simplemente estaba jugando con la vida de esa persona. De nada le valía conocer la verdad si su vida iba a terminar esa noche. Iniciamos el proceso. Coloqué el cuerpo del periodista sedado en la bañera reforzada y empecé a verter los misteriosos fluidos de las mezclas que el Dr. Trevor durante tanto tiempo perfeccionó. La serpiente, aún viva, fue incorporada también bajo ese mar de misterio y dolor, y por fin ocurrió. Horas más tarde estábamos cubriendo con mantas a una criatura que mis palabras nunca podrán ser capaces de describir. No tenía características parecidas a las del periodista, mucho menos se notaban rastros de la serpiente. Concluimos que esa diferencia entre todos los experimentos pasados podría ser testimonio de nuestro acierto. Por fin, ese ser había despertado. Era mucho más alto que nosotros dos. Tenía más extremidades que las de una persona y muchas ventosas articuladas por todo su cuerpo. Su expresión era la de un terrible depredador que juraba, si no hubiese estado en esos momentos tan débil, nos atacaría sin ninguna compasión. Mi sorpresa ante las formas que tomaban estas criaturas después de la fusión se volvió una constante. Pero debo admitir, ninguna me sorprendió tanto como esta. Todo su torso estaba abierto, desde su pecho hasta su ombligo. Sus entrañas eran visibles, pero no se veían expuestas. Era algo así como una herida cicatrizada, y producía un sonido extraño con cada movimiento. Me hacía recordar al sonido palpitante de ciertas aves que había conocido en los bosques cuando era niño. Sonaba algo similar al golpeteo de 2 trozos de madera, seco, pero a la vez resonante. Todo eso combinado con una desgarrante exhalación gutural que igualmente producía sonidos indescriptibles. Como de costumbre, el doctor aplicaba sustancias antisépticas y coagulantes que él mismo desarrolló, en lugares donde parecía que esa criatura podría necesitarlo. Prendí el viejo rodillo que utilizábamos a manera de un pequeño motor improvisado, conectado a unas hélices que nosotros mismos diseñamos y que utilizábamos para esparcir los gases y para que esa criatura pudiera respirar mejor. Claro, en el caso de que esa cosa respire aire. Y al igual que en muchas ocasiones, el doctor y yo nos veíamos directamente a los ojos y nos decíamos sin palabras: esto es extraordinario. Este momento hace que todo el trabajo valga la pena. Permaneció algunas horas esa enorme criatura en el piso. Nosotros, con la mayor tranquilidad que nuestras ya retorcidas mentes pudieron generar, bebíamos una taza de café a la distancia, dándole su tiempo, sin quitar por un segundo la mirada de esa criatura. Podíamos ver cómo la manta que pusimos sobre ella subía y bajaba al ritmo de su respiración, hasta que pasó algo que nos hizo abandonar nuestras sillas de un golpe.
Esa criatura empezó a tratar de incorporarse. Nos acercamos rápido para ayudarla a ponerse de pie. Y con gran emoción vimos el resultado. Esa enorme quimera se incorporaba muchos centímetros sobre nuestras cabezas y con una abominable gracia nos miró directamente a los ojos. ¿Cómo podríamos saber lo que pasaría después? Creo que una de las cosas de las que el doctor más hablaba durante esas largas noches que pasábamos en su laboratorio era sobre la infinita curiosidad que le producía saber cuáles serían las primeras palabras que diría la quimera que fuera capaz de comunicarse con nosotros. Lo repetía tantas veces que se volvió también una intriga que adopté. Es curioso cómo resultan las cosas dentro de esta realidad en la que habitamos, pues después de escuchar las primeras palabras de esa criatura, el doctor fue desmembrado con una inimaginable ferocidad. Con una de sus extremidades, la criatura arrancó la cabellera a carne viva del doctor, mientras las ventosas que lo rodeaban desprendían grandes capas de su piel. Él era una persona poco expresiva. Era una de esas personas que ni siquiera hubieras tenido la oportunidad de escucharlo reírse a carcajadas. Creo que eso agregó un grado más a lo perturbador que resultó para mí. Escuchar sus gritos desesperados de angustiante dolor. Salí corriendo lo más rápido que pude de ese lugar y juro que aún estando a algunos kilómetros de distancia, los gritos del Dr. Trevor aún taladraban lo más profundo de mi conciencia. Decir que aquella fue la peor noche de mi vida sería simplemente ridiculizar tan chocante experiencia. Me adentré desesperado al bosque, tratando de esconderme de algo que estaba seguro. Sabía en dónde estaba. La desesperación que invadía cada molécula en mi cuerpo aturdió mi razón. No sabía qué hacer. No sabía qué es lo que iba a pasar. Recuerdo que al caer inconsciente, no sé bien si por el cansancio de haber recorrido a la mayor velocidad que mi cuerpo pudo generar el fangoso bosque, o porque la mente de un ser humano no puede resistir tan traumático choque. Recuerdo que al tener mi cabeza en el lodo, pronuncié inconscientemente unas palabras: ¿qué hemos hecho, doctor? Después me cubrió la oscuridad hasta la mañana siguiente, cuando desperté y me di cuenta de que seguía con vida. Ahora sé que haber escapado fue solo una fantasía de salvación. Tal vez hubiese sido mejor que mi vida terminara en ese lugar, junto al hombre que más he admirado, pues ahora veo con horror cómo las palabras que pronunció ese ser se vuelven realidad. Puedo atestiguar cómo tengo gran parte de la responsabilidad en esta destrucción. Lo que esa criatura nos dijo aquella noche fueron unas simples palabras que significaron el término de la era del hombre para dar paso a algo más, algo superior a nosotros. Esa abominación nos dijo: ellos ya vienen y ustedes conocerán su final. Algunos días después, como si se tratara de un frágil manto, el cielo se dividió, dejando entrar una incandescente y cegadora fuente de luz, y allí, sobre la ciudad, a la distancia pudimos ver cómo esas 4 criaturas descendieron desde el infinito
trayendo tras de ellos un perpetuo caos. La fuente misma de la destrucción para toda forma de vida en esta tierra. Tenía la certeza de que se trataba de las quimeras primigenias, concebidas por los antiguos alquimistas, de quienes los pergaminos hablaban, pues entre la deformidad que mi cerebro trataba de reconstruir en lo que estaba viendo, pude notar a esa criatura con cabeza de águila, y esas tres más, que tenían mayor relevancia en lo que pudimos interpretar, en las maderas grabadas que ocultamos en el laboratorio. La quimera mitad serpiente que nosotros despertamos se les unió en los cielos, desde donde nos observaron por algunas horas, hasta que sin mayor aviso, iniciaron la devastación. Los que tuvimos la fortuna de no ser mutilados hasta las entrañas, como si los huesos humanos fueran igual de frágiles que el pétalo de una flor, fuimos esclavizados para servirlos, como si de verdaderos dioses se tratara, o tal vez en verdad lo eran. Debe ser por lo corrompida que ha resultado mi razón. Debe de ser por los estragos que todas estas experiencias han dejado en mi ser. Pero debo de admitir que habiendo pasado este tiempo, todo sentimiento de culpa se ha borrado, a pesar de que sé que en gran medida todo esto es responsabilidad mía y de aquel brillante doctor. No siento arrepentimiento, pues en verdad, el solo hecho de poder presenciar su misericordia despliegue de divinidad es glorioso. Desearía que el doctor estuviera aquí para ver esto.